Muy buenos días chicos de sexto de primaria y bienvenidos a un repaso más del área de personal social. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema del primer civilismo, una época en la cual el Perú va a ser gobernado por primera vez ya no por militares sino por civiles. Y va a ser una época previa a un segundo tema que vamos a trabajar también el día de hoy y que corresponde a uno de los acontecimientos más trascendentales de nuestra historia, la llamada Guerra del Pacífico o actualmente llamada la Guerra del Guano y el Salitre, que va a tener consecuencias muy importantes en nuestra historia. Y vamos a enmarcarnos también en problemas limítrofes que vamos a poder resolver más adelante. Espero se encuentren muy bien de salud y hayan pasado una muy bonita Semana Santa en compañía de sus seres queridos. Espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. La Guerra del Salitre, o anteriormente llamada Guerra del Pacífico, fue un conflicto que se desarrolló entre los años 1879 y 1883. Fue el conflicto bélico en el que la burguesía capitalista inglesa, o sea, los grandes empresarios ingleses, financiaron al Estado chileno para poder controlar el salitre que poseía el Perú y Bolivia. Para conocer un poco más de esta guerra tenemos que observar un poco los antecedentes. Vamos al año 1872, en el cual Chile y Bolivia firmaron un tratado de límites fronterizos. En la franja costeña que correspondía a Bolivia se encontraban importantes yacimientos de salitre, que continuaban en el sur del Perú y que eran explotados por las empresas chilenas e inglesas. En 1874 se acordó que Bolivia no aumentaría por 25 años los impuestos del salitre. Este tratado no fue ratificado por el Congreso boliviano, el que, en cambio, decidió un nuevo impuesto de 10 centavos por quintal. Esta decisión llevó al gobierno chileno a invadir militarmente el territorio boliviano, donde se encontraban dichos yacimientos, en la zona de Antofagasta. El Perú había firmado en 1873 un tratado defensivo secreto con Bolivia. En busca de un acuerdo de paz, viaja a Chile José Antonio de la Valle, un representante peruano que buscaba ser el mediador para evitar un posible conflicto, pero no lo logra. El Congreso chileno le declara la guerra al Perú un 5 de abril de 1879. La causa real y directa de la guerra fue el territorio salitero que poseíamos en la zona de Tarapacá. Un dato adicional, no olvides, el presidente del Perú al iniciar la guerra era Mariano Ignacio Prado, el presidente de Bolivia, Hilario Ondaza, y el presidente de Chile, Aníbal Pinto. Podemos decir a grandes rasgos que la guerra se divide en dos campañas, la campaña marítima y la campaña terrestre. La campaña marítima inicia con el combate de Chipana-Oloa, que fue la primera acción naval de guerra del Pacífico, el 12 de abril de 1879, en el que hubo un breve tiroteo entre el buque chileno Magallanes y los barcos peruanos La Unión y Pilcomayo. Posteriormente, el 21 de mayo, se daría el combate de Iquique, en donde el Huáscar logra hundir a la Esmeralda y muere Arturo Prat. Chile lo considera como su máximo héroe. Además, tenemos que mencionar que tras el hundimiento de la corbeta Esmeralda, Miguel Grau realizó un acto de nobleza con los chilenos caídos en combate, rescatándolos y poniéndolos a buen recaudo. Este acto le hizo merecedor de su distinción de Caballero de los Mares. Además, le escribió una carta a Carmela Carvajal, viuda del capitán Arturo Prat, quien fue muerto en combate. También en este mismo combate, el combate de Iquique, la Independencia, nuestro mejor barco peruano, al perseguir a la embarcación chilena Covadonga, chocó contra un arrecife y lamentablemente se hundió. El 8 de octubre de 1879 se da el famoso combate de Angamos, donde lamentablemente se produce
la captura del Huáscar y el sacrificio de Miguel Grau. A partir de esta derrota del combate de Angamos, la flota chilena controlaría la ruta marítima de nuestro territorio y daríamos paso a la fase o campaña terrestre. Una vez derrotados por mar, le fue mucho más fácil al Estado chileno transportar tropas y recursos a lo largo de todo nuestro litoral. Es por ello que esto significó una serie de victorias del ejército chileno frente al ejército aliado de Perú y Bolivia. En la campaña del sur tenemos que mencionar una serie de batallas muy importantes, como por ejemplo la batalla de Tarapacá, en donde vamos a lograr una victoria con bastante esfuerzo, en donde destaca también la labor de Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Posteriormente vamos a tener que mencionar también la batalla de Tacna o la batalla del Alto de la Alianza, en donde tras la derrota Bolivia va a abandonar la guerra y esta guerra se va a volver prácticamente bilateral entre Perú y Chile. También es necesario mencionar a la batalla de Arica. Esta batalla se da el 7 de junio de 1880 y va a ser un enfrentamiento totalmente desigual en el que murieron una gran cantidad de campesinos y soldados. La historia peruana destaca el papel de los oficiales Francisco Bolognesi con su frase "tengo deberes sagrados que cumplir y los voy a cumplir hasta quemar el último cartucho", y Alfonso Ugarte, personaje militar que se inmoló con la bandera nacional para que los chilenos no logren capturarla. La pregunta es, ¿por qué era tan fácil para los chilenos vencer a las tropas peruanas? Es muy sencillo, chicos. La respuesta es una: inestabilidad política. Y para ello tenemos que ver al margen derecho de nuestra pantalla. Y es que el presidente Mario Ignacio Prado, antes de la batalla de Arica, decidió viajar a Europa con una colecta nacional que había realizado, en la cual todos los peruanos habían contribuido. ¿Para qué? Para poder comprar armamento y así tener un mejor resultado en la guerra. ¿Qué trajo como resultado esto? Cuando sale un presidente se queda a cargo un vicepresidente, que era Luis Lapuerta. Y como este señor ya tenía una edad avanzada y no podía manejar de manera adecuada el gobierno, esta situación va a ser aprovechada por Nicolás de Piérola, que le va a dar un golpe de estado. Mario Ignacio Prado en Europa no llegó a comprar el armamento necesario y tampoco regresó al territorio nacional. Es por eso que se considera a Mario Ignacio Prado también como uno de los principales traidores de la guerra, porque se fue con la colecta y jamás regresó. Y quien se queda a cargo en la presidencia es Nicolás de Piérola, que establece una dictadura. Consumada la derrota en el sur de nuestro territorio, las tropas chilenas siguieron su camino hacia la costa norte. Es así como se va a dar la famosa Expedición Lynch entre los meses de septiembre y octubre de 1880. Esta expedición tuvo por objetivo asolar la costa norte peruana, exigir cupos de guerra a los pueblos y haciendas azucareras, destruir ferrocarriles, aduanas, cuarteles, para así darle un duro golpe a la economía nacional. Por aquellos años, también Estados Unidos trató de actuar como intermediario, como mediador de paz entre el Perú y Chile, aunque realmente no se llegó a un acuerdo entre ambos países, ya que el Perú no pretendía ceder territorios y no quería otorgar una indemnización de guerra, mientras que por su lado Chile quería quedarse con las costas bolivianas y Tarapacá, además de cobrar una indemnización. Las tropas chilenas, al no obtener la rendición de Perú en la campaña del sur, decidieron avanzar hacia la ciudad de Lima. Nicolás de Piérola, el presidente de aquel entonces, convocó a milicias urbanas para resistir la invasión chilena, y se formaron dos líneas defensivas, la línea de San Juan y la línea de Miraflores, que por cierto están muy mal estructuradas, ya que no contaban con el equipamiento ni con la preparación suficiente para enfrentar a un ejército profesional como el ejército chileno. Aquí en este grupo de valerosos soldados teníamos también a estudiantes universitarios,
una gran cantidad de población civil e incluso algunos menores de edad, estudiantes de los colegios de la época, que también participaron en estas líneas defensivas. Es así como vamos a tener dos batallas importantes. La batalla de San Juan, que se va a dar en Chorrillos el 13 de enero de 1881, y la batalla de Miraflores, que se va a dar el 15 de enero del mismo año. Tenemos que mencionar que la batalla de San Juan fue una gran resistencia de las tropas peruanas frente al ejército chileno. Los peruanos estaban liderados por el general Miguel Iglesias, pero ante la gran superioridad de los chilenos caímos nuevamente. Tenemos que recordar también que los chilenos bombardearon Chorrillos y posteriormente saquearon e incendiaron las principales haciendas de este lugar. Es importante destacar que los chilenos, al momento de saquear las haciendas, se embriagaron con los grandes barriles de vinos que se encontraban pues en dichos lugares. Esta situación pudo ser aprovechado por Andrés Avelino Cáceres, quien le pidió permiso a Nicolás de Piérola para poder atacar, mientras que los soldados chilenos se encontraban totalmente en estado de ebriedad. Lamentablemente, Nicolás de Piérola se negó, ya que él había mencionado que los generales chilenos le habían pedido una tregua temporal. Y esto obviamente pone en boga el patriotismo de Nicolás de Piérola frente pues a la participación chilena. Posteriormente se va a dar la batalla de Miraflores. Esta vez se va a derrotar nuevamente a las milicias voluntarias limeñas y se va a ocupar el centro histórico de Lima el 17 de enero. Como puedes ver en la margen izquierda, se ve a las tropas chilenas ingresando a la plaza de armas por el Jirón de la Unión, jirón que de seguro has recorrido. También tenemos una fotografía en la cual los chilenos ya habían quitado la bandera peruana para posteriormente incendiarla y luego izar la bandera chilena en el Palacio de Gobierno. Es importante también mencionar que muchos locales de comercio limeños fueron saqueados por los chilenos, a excepción de los centros de comercio internacional, ya que estos van a ser protegidos por el almirante francés Abel Dupetit-Thouars. ¿Okay? Es importante mencionar eso. Recordemos también que cuando los chilenos llegaron a Palacio de Gobierno no encontraron a Nicolás de Piérola porque este presidente ya se había fugado en un acto bastante cobarde y traidor. Nicolás de Piérola, según fuentes históricas, escapó del Perú con pasaporte chileno, haciendo un pacto con el general Patricio Lynch. Es así como Francisco García Calderón va a asumir la presidencia, pero no desde Palacio de Gobierno, se va a tener que trasladar hasta La Magdalena, en Pueblo Libre, para poder asumir ahí el gobierno. Por eso es que a su gobierno se le llamó el gobierno de La Magdalena. Una vez perdida la capital, se va a dar inicio a la campaña de la Sierra o de la Breña. Esta campaña va a estar liderada por Andrés Avelino Cáceres y va a ser verdaderamente una guerra de guerrillas, una guerra irregular, una guerra de desgaste para los chilenos. Cáceres, con un ejército compuesto por las indomables y valerosas guerrillas de montoneros indígenas y sus esposas, denominadas despectivamente rabonas, por las polleras que poseían, le infligieron a los chilenos severas derrotas a lo largo de 3 años de infatigable resistencia, que dejó en alto el honor del Perú y que, de no haber sido traicionados por los altos oficiales peruanos como Miguel Iglesias y Juan Lizardo Montero, la lucha hubiese sido coronada con el éxito final. Dentro de las principales batallas de la campaña de la Breña tenemos a la batalla de Sangar, batalla de Pucará, la batalla de Marcavalle y Concepción, que van a ser victorias rotundas frente al ejército chileno. Lamentablemente, la falta de suministros y municiones trajeron a Cáceres una derrota bastante dolorosa. Cáceres va a ser derrotado en la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883. Las tropas chilenas contaban con ayuda de Miguel Iglesias, quien era un hacendado cajamarquino, militar y opositor a Andrés Avelino Cáceres.
Pese a que Andrés Avelino Cáceres aún resistía en Ayacucho, con apoyo de los iquichanos y morochucos, en la campaña de la Breña, el general Miguel Iglesias reunió a sus secuaces terratenientes en una asamblea que lo nombró presidente regenerador y lo autorizó a negociar la paz con Chile, por lo cual envió al ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio de la Valle, y a Castro Saldívar, quienes luego pactaron con el plenipotenciario de Chile, Jovino Noboa, el Tratado de Ancón, el cual se firmó el 20 de octubre de 1883 en Lima, Perú, poniendo fin de esta manera al conflicto que había enfrentado a ambos países desde 1879. En el tratado se cedía la provincia más rica del Perú, Tarapacá, de manera perpetua para Chile y también las provincias de Tacna y Arica por 10 años, a la espera de un plebiscito que Chile nunca realizó, hasta que en 1929 el presidente Augusto Bernardino Leguía cedió Arica a Chile y a su vez Chile devolvió Tacna al Perú. Después de la guerra con Chile, el Perú quebró económicamente y se ahondó la dependencia de Inglaterra, iniciándose en estas condiciones la reconstrucción nacional, desarrollando el segundo militarismo. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que este repaso los haya podido ayudar para disipar algunas dudas que hayan tenido anteriormente. Cuídense mucho. Chao.